hablando de los efectos que produce precisamente la falta de paternidad. Es algo que uno lo ve en toda la iglesia del Señor Jesucristo. No estamos hablando solamente de esta congregación, sino donde uno va, siempre observa, siempre mide las profundidades de las aguas, mide o ve el ambiente que se respira. Y una de las cosas que constantemente notamos en el ambiente es precisamente la falta de paternidad. Hay quienes crecieron en la vida sin un padre, y aunque lo tuvieron, fue el padre ausente, que solamente tal vez suplía las necesidades económicas de la casa, pero es todo lo que él hacía. Entonces, cuando alguien crece sin paternidad, habrá efectos que van a marcar su vida, y habrá efectos que si usted no se levanta, entonces sus hijos estarán destinados a repetir la misma historia. Y si usted no hace algo, entonces sus nietos también repetirán la misma historia por una carencia precisamente de paternidad. Y es que la ausencia de un padre trastorna la vida del hombre, le afecta más de lo que usted se imagina. Los psicólogos atribuyen a la lista de criminales, psicópatas, esquizofrénicos, adolescentes anoréxicos, bulímicos, hiperactivos, mucho de esto está relacionado precisamente con la falta de paternidad, por el abandono o el sufrimiento de padres que viven exiliados de su propio hogar. Y cuando esto no hay alguien que se levante y detenga ese círculo vicioso o esa herencia de maldición, entonces se crean ciclos gobernados por las tinieblas, donde la historia se repite dentro de las mismas familias. Por eso a veces vemos abuelos que tuvieron falta de paternidad, y ahora los hijos tienen falta de paternidad, y ahora los nietos tienen falta de paternidad, y son ciclos generados o gobernados por tinieblas. Y por eso vemos hijos que andan solos, mendigando amor, aceptación, mendigando cobertura, etcétera, etcétera. Esto se refleja tanto en lo natural como en lo espiritual. Hijos que andan solos, regados por un lado, regados por otro lado. Y este ciclo, hermano, ha tocado a la iglesia también en el asunto espiritual. Por eso en este tiempo vemos a creyentes o a cristianos que andan de una iglesia en otra iglesia porque no se sienten en casa. Están sufriendo una inestabilidad por falta de paternidad. Entran en el doble ánimo, y mi Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No hay estabilidad en ellos precisamente por la falta o la ausencia de paternidad en ellos. Por eso es importante que nosotros oremos por el cumplimiento de la palabra de Malaquías que vimos la semana pasada. Y el profeta dijo: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Ahora, estos efectos se sufren en los diferentes ambientes. Por ejemplo, este primer efecto lo recibió la humanidad cuando decidió separarse de Dios, cuando decidió alejarse de la cobertura del Padre Celestial. El hombre prácticamente le dijo a Dios: no quiero tu paternidad, no quiero tu cobertura, quiero vivir a mi manera, quiero ser independiente. Y es precisamente lo que ocurre con muchos hijos espirituales y naturales. No quieren autoridad sobre su vida, no quieren que alguien ejerza paternidad sobre ellos, y quieren andar haciendo lo que bien les parezca, como en los tiempos bíblicos. Dejaron fuera a Dios. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1, verso 21 y verso 22. A los monitores un poquito más. Romanos capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Si ya lo tienen, digan un fuerte amén. ¿No lo escucho? Amén. Dice así: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron ¿qué?
Gracias. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron o se volvieron necios. Ahora, no hay tiempo de leer todo el capítulo. Léanlo en su casa, por favor. Pero en el momento que el hombre decide no honrar a Dios, ni darle gracias a Él, vivir independiente, salirse de su cobertura, es que viene o se desata una decadencia en la vida del hombre, y entra la inmoralidad, y entra todo lo que dice Romanos capítulo 1. Eso sucede en el plano entre Dios y el hombre. En el segundo plano, ahora vemos la generación de padres biológicos que no cumplieron con una verdadera paternidad y las relaciones están rotas. Y el tercer plano es no reconocer una paternidad espiritual en nosotros. Entonces viene una desintegración en la familia a causa de esto. Déjenme leerle Lucas, donde el Señor habla la famosa parábola del hijo pródigo, cómo vino una desintegración en la familia. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se apartó. Diga conmigo: se fue de la casa. Entonces, cuando él sale de la casa, se desintegra la familia. Ya no está completa. Ya no está completa porque uno o más miembros dejan de funcionar o dejan de cumplir sus obligaciones en el hogar. Cuando un hijo sale, cuando papá sale de la casa o mamá sale de la casa, se desintegra la familia. Ya no empieza a funcionar según el diseño. Se rompió en este caso la unidad familiar. Cuando un hogar se desintegra, las necesidades primarias ni siquiera están siendo suplidas a causa de esto. Ahora, existen muchos factores de por qué las familias se desintegran: divorcios, adicciones, problemas económicos, violencia familiar, desde maltrato físico hasta maltrato psicológico, rechazo, abandono, depresión, fracasos escolares, etcétera, etcétera. Y todo esto a veces no nos damos cuenta, pero la desintegración familiar golpea muy fuerte a aquellos que la sufren, a aquellos que la padecen dentro del hogar o dentro de la familia. Entonces el hijo se va, vive su vida y él piensa que no causó daño. Pero el salirse de la casa ya impactó a los padres, ya impactó a los hermanos. El hombre que se sale de la casa, la mujer que se sale de la casa dice: no, yo estoy siendo feliz, estoy viviendo ahora sí la vida a mi manera, pero no se da cuenta del daño y del impacto que está causando a los que deja en la casa. Ya hay separación, ya se rompió el núcleo familiar, ya se rompió en este caso la comunión con el Padre. Ahora hay ausencia de amor, y después de esto viene el rechazo en los hogares. Entonces, cuando el hombre o la mujer o el hijo quiere regresar, las cosas ya no funcionan igual, porque ahora los otros o el otro levanta un mecanismo de defensa y tiende a rechazar a la persona que se fue del hogar, que se fue de la casa. Como consecuencia de esto, ya no hay disciplina en los hogares. Ahora cada quien hace lo que quiere, ya no hay autoridad, ya no hay reglas, y ese hogar o esa familia se convierte en un caos. Antes se suplían las necesidades, ahora estas necesidades pasan a segundo plano, y en el peor de los casos, las responsabilidades se quedan en el olvido. Y empieza a haber preferencia por algún tipo de hijos.
Y no solo eso, pero viene la deshonra a los padres, viene la desobediencia, viene la rebeldía. Y en casos extremos, ahora no solamente es que ya no obedecen, ya no solamente es que se rebelan, sino que ahora se levantan en contra de los padres. Y Jesucristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Empezamos a operar en contra de los principios de la palabra. La Biblia dice, hablando Pablo, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Por qué Pablo escribió esto? Porque estaban haciendo lo contrario. No obedeciendo a los padres, deshonrando a los padres, y les estaba yendo mal en la vida a consecuencia de esto. Proverbios dice, hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Operan en un espíritu opuesto. Entonces, para nosotros que estamos en Cristo Jesús, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es volver al diseño original. ¿Cuál es tu desafío? Volver al diseño original. Ese es mi reto. Que si tuviste ausencia de paternidad, luches para que tu familia regrese al diseño original y tus hijos no sufran lo que tú sufriste. El reto es que tú rompas con ese ciclo y se empiece a escribir una nueva historia de tu descendencia. Hace un tiempecito un amigo mío estaba platicando conmigo, porque la historia de él es que cuando él nació, o antes de que naciera, o cuando él nació, su papá se fue de la casa. Entonces le digo, yo no conozco a mi papá. Cuando yo nací y arribamos, mi mamá y yo a la casa, él ya se había ido, él ya no estaba. Entonces, a los 45 años me entró la curiosidad de saber o de conocer quién era o quién es mi papá. Y mi esposa y mis hijos me dijeron, ándale, búscalo, inténtalo. Dice, entonces nos metimos en diferentes medios y logré ubicar dónde estaba mi papá. Y fui a donde él se encontraba. Y le toqué la puerta. Y salió. Y le dije quién era. Y me dijo, sí, yo sé que tuve un hijo, pero yo me fui de la casa y no supe más de él. Y le pregunté, ¿y qué sentiste cuando viste a tu papá? Me dijo, nada. ¿No sentiste nada? ¿No? Yo pensé que cuando lo viera iba a sentir la necesidad de correr a sus brazos, de abrazarlo y de llorar con él. Dice, pero mi sorpresa fue que no sentí absolutamente nada. Dije, ¿y ahora? Dice, pues a veces me busca porque necesita dinero, porque le dije que me ha ido bien en la vida, y a veces me busca para pedir mi ayuda. Dice, pero la realidad es que si está o no está, me da lo mismo porque no siento nada por él. Dice, pero algo sí estoy seguro, mis hijos no van a crecer sin un padre. De eso sí estoy seguro. Lo que a mí me faltó, mis hijos no les va a faltar un papá. A mí me faltó y me hizo mucha falta, pero a mis hijos no les va a faltar su padre. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo? Luchando por regresar al diseño original. ¿Tú qué vas a hacer con tu descendencia? ¿Los vas a dejar a la deriva o vas a luchar para regresar al diseño original? ¿Quieres saber cuál es el diseño original? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente cuando creó al hombre? Vamos a regresar a los principios. Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3.
al versículo 3. Si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Si le cuesta trabajo encontrarlo, pida ayuda, como está a su lado, pero no se puede perder. Dice Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, o estaba desordenada y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Solo quise dar la introducción del primer capítulo. No lo podemos leer todo, pero escuche esto. Esto es más que una historia bíblica. En Génesis capítulo 1, en los primeros versículos, se está preparando el escenario para la aparición del hombre. Dios hizo todo esto. Le voy a explicar por qué. Porque Dios necesitaba a alguien a quien amar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Un verdadero padre busca con quien tener comunión, busca a quien amar, busca a quien darle, busca a quien bendecirle. No solamente se trata de tener hijos. Un verdadero padre derrama su bondad sobre sus hijos. Para esto es la familia. Cuando Dios creó una familia, lo hizo buscando a alguien donde pudiera derramar su amor, donde pudiera derramar su bondad. Por ahí hay una canción muy bonita, pero no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Dios no creó solamente al hombre para su placer. Dios creó al hombre porque anhelaba construir un hogar para sus hijos y que fuera tan maravilloso y tan glorioso como el hogar que él tiene. Entonces Dios quería edificar un lugar donde pudiera visitarlos y con el tiempo pudiera habitar con ellos. Así que él empezó a crear todo lo que nosotros vemos hasta el día de hoy. Y dice la Biblia que llegó el sexto día. Y cuando llegó el sexto día, todo estaba listo para la creación del hombre. Los cielos, la tierra estaban completos, porque ahora venía la máxima creación de Dios, que es el hombre. Voltea con el que está a tu lado, dile: están hablando de ti. Lo máximo de la creación. Y lo primero que Dios hizo con el hombre fue formar su cuerpo. Moldeó el cuerpo del hombre con el polvo de la tierra y vino esta expresión. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos, o hagamos al hombre a nuestra imagen, para que sean como quién, como nosotros. Usted va a decir: ¿no está hablando Dios solo? No. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una familia, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 27. Así que Dios creó a los seres humanos, o al hombre, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Me gusta cómo lo explica aquí en el Cobra. Me gusta cuando explica la creación del hombre. Y él dice: lo más seguro es que el cielo y la tierra y toda la creación quedaron en un profundo silencio el séptimo día. Porque todos estaban asombrados, porque el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Maestro del universo, estaba a punto
de darle vida a la familia que Él había planeado antes de la fundación del mundo. Y toda la creación, todos los seres angelicales se juntaron y se preguntaron: ¿será posible que Dios está a punto de duplicarse a sí mismo en una criatura llamada hombre? Todos se aglomeraron en el centro del universo para ver lo que Dios iba a hacer con una figura de barro. Él dice: no tuvo que ser como las películas, tuvo que ser diferente. Lo más seguro es que Él hizo una escultura, se puso frente a Él, ojo con ojo, ojos con ojos, nariz con nariz, boca con boca. Y el Señor en ese momento, pegado a Él, vierte sobre el hombre todo lo que Él es, todo su amor, toda su bondad, toda su misericordia, toda su gracia. Ahora la transmite a ese pedazo o a esa escultura de barro llamada hombre. Toda su vida, toda su bondad. El hombre no solo tenía parte de Él, el hombre estaba lleno del mismo Padre Celestial. Así que desde la misma creación, Dios reflejando el corazón paternal hacia el hombre. Pero es necesario aclarar esto: todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ahí está reflejado el corazón del Padre. Ahí está reflejado el deseo de Dios para nosotros. Y la palabra crear viene del hebreo bara o berit, que significa hijo o hija. Es decir, Dios planeó llenar la tierra de hijos, no solo criaturas. ¿Escuchó bien? No se trata solamente de crear. No se trata solamente, hombres, de embarazar. ¿Se trata de qué? De tener hijos. Dios desde el principio tenía en mente crear hijos, y que esos hijos tuvieran una casa, que esos hijos tuvieran un hogar, que esos hijos formaran parte de una familia. Y Dios, en su gran amor, prepara todo para que el hombre viniera, habitara la casa y se convirtiera en su hogar y formara una ¿qué? Familia. Dios nunca planeó que el hombre estuviera solo. Dios desde el principio planeó que usted y yo formáramos parte de una familia, donde Él fuera el centro de la vida, un lugar donde estuviera lleno de paz y de armonía, donde fluyera la alegría, donde se disfrutara la vida abundante. Porque de hecho la vida abundante es el resultado de las buenas relaciones, y las buenas relaciones que se dan principalmente en el hogar. Varón y hembra los creó. Capítulo 2, verso 7. Vamos a llegar a algo muy interesante. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Diga conmigo: formar. ¿Qué hizo Dios? Formó al hombre. Formar significa moldear en una forma. Específicamente, como el alfarero le da forma al barro. Significa formado, formador, hacedor,
crear en la responsabilidad de criar. Y ya vimos esta palabra. Está hablando de hijos. Dios quiere formar hijos de cada uno de nosotros. Esto se transmitió a las siguientes generaciones, que es lo que usted y yo necesitamos educar y formar las siguientes generaciones para que ellos también puedan tener hijos con paternidad. Y los hijos de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Engendró significa tener hijos, concebir y engendrar como padres, crear y criar. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Dios siempre ha querido ser un padre para nosotros, y Dios siempre ha querido que usted y yo tengamos padres terrenales y padres espirituales. ¿Padres qué? Terrenales y espirituales. Yo no sé si usted tenga paternidad o no, pero por eso hay muchas personas muy solas, les va mal en la vida, tienen luchas y tienen batallas y no saben cómo enfrentarlas. Y ellos dicen, ¿con quién voy? ¿A quién le pido ayuda? Y algunos dicen, si tuviera un papá, si tuviera a alguien a quien rendirle cuentas. Bueno, no lo tienes porque no quieres. Hay quienes prefieren seguir luchando solos en la vida. Y tú no fuiste creado para vivir solo. Tú fuiste creado para tener paternidad. Voltea con el que está a tu lado y dile, paternidad. Paternidad. Estoy llegando a donde quiero ahorita con el tema. Isaías capítulo 43, verso 1. Este pasaje es para aquellos que les gusta escudriñar la Biblia y como que rascarle, a ver qué profundidad tiene esto. Vean lo que dice Isaías 43, verso 1. Si lo tiene la habilidad para buscarlo, búsquelo, si no yo se lo leo. Dice, mas ahora, así dice el Señor tu Creador. Ponga atención. Así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Jacob e Israel, ¿son la misma persona o son diferentes? Es la misma persona. Entonces, ¿por qué primero le llama Jacob y después le llama Israel? En el mismo pasaje. Primero dice Jacob, después Israel, y son la misma persona. ¿Porque tenía dos nombres? No. Porque Dios creó a Jacob, escúcheme bien, pero después lo tuvo que reformar. Lo volvió a formar para que se convirtiera en Israel. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, la mayoría o todos necesitamos ser reformados, porque de allá afuera traemos pegadas miles de cosas en nuestra vida. Muchos malos hábitos, muchos pecados, mentiras. Y no podemos caminar así con el Señor. Entonces Dios dice, yo necesito reformarte. Necesito formarte otra vez. Dice más adelante en el mismo profeta, así dice el Señor, que te creó, que te formó desde el seno materno y te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien yo he escogido. Y le dice otra vez tres cosas a Jacob: te he creado, te he formado y te tengo que restaurar. ¿Por qué Dios lo
hacer con Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era un mentiroso, era un usurpador, era un tramposo, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que Dios hizo con él como su padre? ¿Sabe lo que Dios hizo con Jacob? Lo persiguió por 20 años hasta que se dejó formar. Algunos de ustedes ya tienen 20, 30, 40 años y no se dejan formar. Uno le dice, mira, usted tiene que caminar así, tiene que hacer las cosas así, arregle esto en su vida, arregle el otro, y usted que dice, voltea con el que está a tu lado y le déjate formar. Déjate formar. Hijos naturales y espirituales se dejan ¿qué? Formar. Se dejan formar. Yo encuentro los dos problemas. Uno, padres que no les gusta batallar con la formación de sus hijos. Se rinden muy fácilmente cuando se trata de formarlos. Y se dan a la idea, ya déjalo, él así es, él nunca va a cambiar. Usted se rindió demasiado rápido. Y yo le doy una recomendación a los que tienen hijos pequeños. Fórmalos desde que son bebés. Los niños deben de saber quién es papá y quién es mamá. Los niños no mandan. ¿Quién manda? Papá. ¿Y entonces por qué en unas casas mandan a los hijos? Porque los papás no quieren formar y los hijos no se dejan formar. Y por eso se generan las grandes batallas en los hogares. Por eso yo le estoy hablando ahorita a los que tienen hijos pequeños. Yo ya no tengo hijos pequeños, pero tengo una nieta, tiene 10 meses. Y Hannah Hadassah es, la vemos y decimos, es otra maricana, es tremenda esta niña. Y la sentamos en la periferia. Y está comiendo con nosotros y de pronto quiere hacer berrinche. Y no la dejamos que haga berrinche. Y volteo y le digo, Hannah, berrinches no. Y cuando está en eso, ella sabe y reconoce las voces cuando tú le hablas con cariño y cuando le llamas la atención. Su abuela le hace lo mismo. No, Hannah, berrinches no, Hannah. ¿Y sabe qué? A sus 10 meses se muestra indiferente con nosotros. Usted le llama la atención y después, Hannah, mi amor, bebé, ¿qué estamos hablando? Digo a mi esposa, ya entienden, ya saben que están haciendo las cosas incorrectas. Después quiere hacer otro berrinche. Y le dice mi esposa, todos en la mesa vamos a llorar igual que Hannah. Y nos ponemos a llorar todos. Y ella se queda como, me están quitando mi papel, ese es mi papel. Y nos calmamos y ella se queda, Hannah, no hagas berrinches, por favor. Y se calma. Y usted va a decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Porque a veces usted ya a sus 40, 50 años todavía se berrinche. Y uno le dice, no obedezca. Y no se dejan formar. Y a mí nadie me dice nada. ¿Y a mí por qué me van a matar? ¿Sabes por qué tienes esa actitud? Porque tú careces de paternidad. No sabes lo que es obedecer a un padre. Así que hijos naturales y espirituales se deben dejar formar. Palabra que vino al profeta Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate, desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y allí estaba haciendo un trabajo sobre la rueda y una vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero.
Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mi palabra del Señor diciendo: no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace el alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. ¿Qué somos? ¿Qué fue el hombre en las manos de Dios desde el principio? Barro en manos del alfarero. El principio no ha cambiado. Usted y yo necesitamos ser barro que se deje formar. Es el profeta Jeremías. Eso es Israel para el Señor. Barro en manos del alfarero. Y el alfarero ya tiene en mente lo que va a hacer. Y para que llegue a lo que él tiene planeado en su mente, tiene que llevarlo por un proceso para que se cumpla el propósito. Y en esa mentalidad, en ese plan, en ese proyecto, Dios espera sacar lo mejor de nosotros, como también lo hace el alfarero. Pero si usted y yo no nos rendimos al alfarero, si usted y yo no nos dejamos formar, Dios no va a cumplir su propósito en nosotros. La cualidad más importante del barro es que el barro se somete. ¿Cuál es mi consejo para usted? Déjese guiar. Déjese formar por el Padre. Y si Dios quiere usar personas aquí en la tierra, por favor, no se baje de la mesa y salga corriendo. Aprenda a recibir la formación y el trato de Dios por su bien. Porque el Padre Celestial sabe lo que tú necesitas. Y el Padre Celestial sabe el trato que usted y yo necesitamos. El problema de algunos, le repito, es que cuando empiezan a sentir la formación y que los empiezan a amasar, y que Dios los vaya a quebrar otra vez para volverlos a formar, huyen o no se dejan formar por el alfarero. Eso pasa en los dos ámbitos, en el natural y en el espiritual. Porque hay padres que no les gusta batallar con sus hijos, y en vez de formarlos, les dan libertad para que hagan lo que quieran. Un verdadero padre no se da por vencido fácilmente. Un verdadero padre persigue a su hijo hasta que es reformado. Quiero ir concluyendo con esta palabra. Génesis capítulo 28. Ese sí, búsquelo y subráyelo, por favor. Génesis 28, verso 15. Dice la palabra así: he aquí, yo estoy contigo. Esta palabra el Señor me la dio hace muchos años y nunca la he soltado. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Ese es el corazón de un verdadero padre. Conoce a su hijo, sabe sus deficiencias, pero le ama tanto que dice: no te voy a soltar, no me voy a rendir, seguiré orando por ti, te seguiré estorbando cuando se trate de que te portes mal, cuando quieras ir a lugares incorrectos, yo te voy a estorbar y no te voy a soltar hasta que cumpla Dios lo que ha dicho acerca de ti. Ese es el corazón de un verdadero padre. No suelta a sus hijos para que el diablo haga con ellos lo que quiera. Cuando Dios le dio esta palabra a Jacob,
lo persiguió por 20 años hasta que se cumplió lo que él había dicho acerca de él. Déjame declarar esta palabra para ti y para tu familia. Dios no te va a soltar a ti, ni a tus hijos, ni a tu familia, hasta que cumpla lo que ha prometido para ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor por esto. Dios no te va a soltar. ¿Cuántos aquí ya tienen hijos casados? Levante la mano. Quiero decirte lo siguiente. Tú y yo no dejamos de ser padres cuando los hijos salen de la casa. Tú y yo no dejamos de ser padres cuando los hijos salen de la casa. Aunque ya no están bajo nuestro techo, pero continúan bajo nuestra influencia. Cuando ellos eran niños, sus vidas tenían una órbita muy apegada a nosotros. El hecho de que ellos se casen y se vayan de la casa no significa que dejamos de ser padres de ellos. Cuando pasan a ser adultos, tal vez cambia un poquito la órbita, pero nuestra influencia no debe de cesar. Tu influencia como padre los debe de seguir a ellos hasta la muerte. ¿Por qué te digo esto? Porque hay hijos o padres cuando sus hijos crecen y se casan, dicen, wow, por fin se casó y se fue de la casa. Ya me tenía harto con esos desvelos, ya me tenía harto con su mal comportamiento, sus malas actitudes. Te tengo noticias. Si tú no influencias a tus hijos, aunque esté casado, va a ser un hijo que traiga vergüenza a tu casa. Si tú no sigues ejerciendo influencia sobre ellos, allá afuera alguien los va a influenciar. Y yo he visto muchos que aunque casados, 30, 40, 50 años de edad, como los papás los soltaron, ahora les dan los peores dolores de cabeza, a veces más que cuando estaban solteros. Porque el papá dijo, se salieron de la casa, aleluya, gloria a Dios, hay que se las arreglen como puedan. La mala noticia es que cuando ellos tengan problemas, no van a tener a quién correr. ¿A quién crees que van a correr? A ti. Entonces yo te recomiendo, porque yo lo vivo, yo no tengo planes de soltar a mis hijos hasta que mueran, aunque se casen y se vayan de la casa. Mi responsabilidad, porque la responsabilidad del padre, que no nos iba a soltar, ¿qué? Hasta que se cumpla lo que dijo. Nuestra responsabilidad como padres es no los vamos a soltar hasta que se cumpla el plan de Dios para sus vidas. No sueltes a tus hijos. Aunque ahorita no los veas caminando con el Señor, no los sueltes. El problema de por qué murieron los hijos de Eli es ese. Ya estaban grandes, ya eran casados y estaban metiéndose con otras mujeres, y su padre no hizo nada, no los estorbó. Porque decía, es que ellos ya están grandes. Sí, ya están grandes, pero están bajo tu influencia todavía. No quería decírtelo, pero te lo voy a decir. En realidad, Dios los mató. Dios permitió la muerte de ellos, porque su padre nunca los estorbó. Queriéndose librar de su responsabilidad, porque ya estaban grandes, Dios dijo, no, usted debe de ejercer influencia sobre ellos toda la vida. ¿Cuándo? Toda la vida.
qué soltamos entonces a nuestros hijos? ¿Por qué permitimos que vivan sin paternidad? ¿Por qué no nos estorbamos cuando tenemos que estorbarlos? ¿Por qué permitimos que hagan y deshagan? Si Dios no hace eso con nosotros, Él dice: no, dijo a Jacob, yo no te voy a soltar. Y nosotros deberíamos regresar a ese diseño, al plan original del Señor. Hijo, no estás caminando con el Señor, pero seguiré orando por ti, te seguiré estorbando, te seguiré disciplinando y hacer todo lo necesario hasta que se cumpla el plan de Dios sobre tu vida.